La casa de al lado. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a empezar el cuarto encuentro de este corto ciclo que se llama Perspectivas, tratando de señalar algunas maneras de pensar temas importantes de la militancia socialista que no coinciden con la más común o habitual o con la que priman varias corrientes de izquierda. Perdón la voz. El de hoy es la violencia y lo vamos a tratar desde dos perspectivas, la violencia política y la violencia cotidiana. Pero en principio, nuestro punto de partida para pensar la violencia es que es una variable de la vida social. O sea, no se puede hablar de violencia sin pensar qué lugar ocupa en cada momento de la vida social, quiénes la practican, para qué, cómo se dispone. Contrariamente a la idea de que la violencia es un rasgo autónomo que define el carácter, por ejemplo, revolucionario de una agrupación o de una propuesta. Vamos a llegar a esta idea de la violencia como característica autónoma e invariable de la lucha revolucionaria, pero arranquemos un poquito más atrás. Primero vamos a hablar de violencia como uso de fuerza física o de poder contra algo que resiste esa utilización de la fuerza física. No acá en términos, no queremos ampliar este compás al uso de toda la amplia gama de metáforas referidas a la violencia, que incluyen como violencia cualquier acción que no tenga bueno de la persona implicada, ¿no? Estamos hablando de la violencia que se ejerce con fuerza sobre alguien para someterlo físicamente a algo que no está de acuerdo en hacer. Dentro de esta situación un poco amplia de la violencia, pero también restringida, no estamos hablando de hablar de ser agresivo con los términos ni de cosas de índole formal o verbal. Podemos decir que la sociedad humana en su interior tiende en el desarrollo a limitar el uso de la violencia, a buscar formas de desviarla o de contenerla, y que esto es un objetivo necesario para la expansión de la vida y la expansión de la cooperación. O sea, justamente la palabra socialismo, la idea de cooperación humana, de expandir los productos y el disfrute humano mediante la cooperación, son por definición casi semántica opuestos al uso de la violencia, o sea, a la imposición no cooperativa, no socializada de unos sobre otros. Por lo tanto, la tradición pacifista con la que surge el socialismo obrero en el siglo XIX
no era solamente una cuestión geopolítica e histórica del momento, las largas guerras de las que venía Europa y las terribles guerras a las que se encaminaba, sino una cuestión un poco más genérica, la búsqueda de la cooperación y de la convivencia entre los seres humanos para vivir y desarrollar nuestra vida no es coherente con la imposición eh, por vía de la fuerza física de unos sobre otros. La convivencia pacífica es una conquista y la violencia una desgracia. Por lo tanto, la violencia eh, para los socialistas solo ha sido reivindicada ante la sumisión a las formas y modos institucionales de proceder que sí recurren a la violencia. Entonces, eh, la consideramos válida como respuesta a la violencia, la consideramos válida como respuesta a las formas institucionales que, siendo violentas, proponen no serlo, etcétera, etcétera, pero no como un programa en sí mismo. O sea, la violencia es una respuesta social que se vincula a la lucha de clases y no imperativos morales, y no un programa autónomo separado de esa misma lucha de clases. Perdón, se me va la voz. Utilizando un ejemplo que o no un ejemplo, una esquema de pensamiento que por atrás, en otros encuentros, nosotros venimos nos reconocemos en la herencia del pensamiento materialista, darwinista, y por lo tanto eh, nuestra idea de la violencia no es moral, sino práctica. La rechazamos en tanto incomoda el desarrollo de la vida y estamos dispuestos a aplicarla en tanto sea una vía para remover los obstáculos que se oponen al desarrollo de la vida, pero no un fin en sí mismo como una particularidad de un pensamiento político que por tener la llave de la verdad puede aplicar la violencia a todos los que no se someten a ella. O sea, la matriz cristiana, que es la opuesta al, a la evolución y a la ciencia, la matriz cristiana siempre apela a este tipo de pensamientos. Hemos caído de la verdad, del paraíso, al pecado, y no nos podemos ahorrar medios para volver a recuperar la virtud. Por lo tanto, los virtuosos pueden aplicarle a los pecadores cualquier tipo de castigo, porque hay en el pasado la llave del futuro y el presente solo es un obstáculo a remover. En esta, en esta idea de que ya sabemos cómo proceder, ya tenemos la verdad y las masas ocultas son un obstáculo, la violencia hacia la propia clase trabajadora es válida y toda violencia es válida, inclusive para despertar eh, a los propios beneficiarios futuros, pero desconocedores de este beneficio futuro, de su pasividad. La violencia es no un medio para enfrentar al capital, sino también un medio para despertar a los pecadores de su inconsciencia. En esta perspectiva, eh, el fin obviamente que justifica todos los medios y el voluntarismo adquiere una preeminencia frente a la ignorancia de las masas de su futuro venturoso.
Contrariamente a esto, es interesante pensar cómo la violencia de masas se construye en base a un programa político, pero sin necesidad de ser constantemente alertada y promovida. Eh, el ejemplo más interesante que yo encuentro es, si vieron la primera escena del Rescatando al Soldado Ryan, que es una renovación total en la exposición fílmica de la guerra, donde cargan los soldados en la playa de Normandía contra las ametralladoras nazis. Esa escena, que uno al verla desde el presente no puede dejar de preguntarse cómo se hace para que miles de personas jóvenes eh, carguen, digo, perdón, que voy a admitir a alguien. Carguen con riesgo de vida contra el enemigo. Es más interesante pensado si sabemos que a mitad del año 41, esos mismos soldados que vivían en Estados Unidos y probablemente vivían a lo largo de todo el territorio de Estados Unidos, estaban en sus labores cotidianas y rechazaban la guerra, eran pacifistas y consideraban la guerra un problema de los europeos. Y como a partir de julio del 41, con el ataque en Pearl Harbor y el cambio de la perspectiva de la guerra que los implica sin poder rechazarla y que se les presenta como una amenaza, en 3 años se transforman en la principal fuerza bélica de la guerra. Esta, esta, esta idea de que la violencia y su uso depende más de las condiciones sociales que de la propaganda o la preparación de la vanguardia, eh, está en línea con algo que señala Enzo Traverso en un libro que se llama A Sangre y Fuego, en donde Enzo Traverso señala que en el violento periodo europeo de 1914 a 1945, donde el grado de violencia era muy alto y la resolución de los conflictos políticos y internacionales estaba muy ligado a la violencia y poco a las formas democráticas o negociadas, etcétera. En ese periodo que él llama de la Guerra Civil Europea, primaba una ética del compromiso sobre una ética de la responsabilidad. Y que luego, sobre todo en el boom de posguerra, prima la ética de la responsabilidad sobre la ética del compromiso. ¿Cómo las opone? En la ética del compromiso, lo preponderante es justamente el estar embanderado, el estar asociado a un bando que está en una lucha de muerte, y literalmente a muerte, contra el otro bando. O sea, lo que prima es mi compromiso con mi bando, el cual se defiende y ataca violentamente al otro bando, sean los bandos del fascismo, o sea, los bandos en primer lugar del comunismo y luego del antifascismo. Eh, y esto, para Enzo Traverso, explica muchos actos violentos en los que no se eh, elaboraba mucho el problema de la responsabilidad porque eran ellos o nosotros. Él pone un ejemplo de un alcalde fascista, pero que no había cometido ningún acto
eh, criminal contra los campesinos, pero que pertenecía al partido fascista al que los partisanos, cuando recuperan el pueblo, lo fusilan. Eh, en algo que dice desde el punto de vista democrático y de la justicia y de considerar los actos individuales, no hubiera correspondido, pero en medio de una guerra civil permanente esas delicadezas son difíciles de contemplar. Nosotros, por el contrario, vivimos en una época con una ética de la responsabilidad. Tenemos en cuenta no solo lo que queremos y lo que quiere nuestro bando, o debemos tenerlo en cuenta, sino también la responsabilidad por la convivencia, por la justicia, etcétera, etcétera, y no andamos calzados todo el tiempo a punto de zanjar las diferencias a tiros. Entonces, esta es la primera cuestión, frente a la violencia como algo siempre disponible y, y que deberíamos proponer utilizar todo el tiempo. Para nosotros es una herramienta a utilizar bajo dos condiciones: la utilidad para desarrollar la convivencia, aunque parezca un oxímoron, y esto lo determinan la relación que tenga el movimiento de masas con ella. En parte esto tiene una historia, que es: el Estado burgués se caracteriza por el monopolio de la violencia, se constituye al monopolizar la violencia. En cada país, la constitución, cada nación en su constitución libra una lucha para que su Estado, eh, a la vez que lucha y violentamente se desprende de toda imposición exterior y se independiza, aborte toda forma de disidencia armada o de violencia legítima al interior. Todos los estados burgueses han tenido que proceder con su lucha independentista y con la pacificación interior. De esa pacificación interior, a lo largo del tiempo, y esto depende mucho cuánto tiempo hace que se ha eh, realizado la unificación y la independencia, quedan o se reavivan fuerzas que pueden ejercer la violencia, no eh, digamos, no en el mismo sentido que fue ejercida la violencia de la Constitución Nacional, sino para defender particularismos. Estas, estas fuerzas particulares además pueden sumarse en el presente, y generalmente lo son, a cuestiones meramente económicas, a fuerzas que tenían un programa eh, revolucionario campesino, o a fuerzas directamente de delincuentes. Por lo tanto, muchas de las experiencias armadas que están en juego en el presente, tenemos que analizarlas en relación a estas distintas posibilidades. Dicho de otra manera, no toda fuerza violenta al interior de un Estado que se le enfrenta es progresiva por enfrentar al Estado burgués. Muchas veces son fracciones burguesas que se enfrentan al propio Estado burgués, y en el presente muchas veces son fuerzas de otro Estado burgués que, en lugar de invadir, actúan por medio de correas de transmisión al interior de otro Estado. Está claro que el monopolio de la violencia, siendo un problema para la lucha por el socialismo, es también un parámetro claro para medir el desarrollo de la economía capitalista. Y como muchas veces hay que señalar, desarrollo no es PBI per cápita,
sino desarrollo en el sentido de que la economía capitalista ha logrado instalarse plenamente y construir un espacio de acumulación en que se puede reproducir la vida. Entonces nosotros vemos que los estados latinoamericanos son estados capitalistas desarrollados, aunque sean economías no desarrolladas, mientras que los africanos parecen no haber podido constituir en muchos casos un espacio de acumulación en el que se pueda reproducir la vida, y son tan frágiles, son tan frágiles que bandas armadas en su interior dominan porciones de territorios con riquezas generalmente primarias y negocian con el mercado mundial de manera particular sin que este desarrollo del Estado haya podido tener el monopolio de la violencia. El otro punto a tener en cuenta es que la violencia revolucionaria característica de la primera mitad del siglo y del fines del siglo de la primera mitad del siglo pasado, del 20, y de fines del siglo XIX, ha modificado y ha perdido su base de sustentación, que eran las masas campesinas. O sea, una guerrilla campesina es una guerrilla de pobladores arraigados en la tierra, que reproducen su vida fundamentalmente no ligados al mercado, sino a esa propia tierra, y que en general suelen estar armados antes de integrarse a la guerrilla. Eh, Poblaciones campesinas de este tipo han declinado fuertemente, sobre todo de las décadas del 50 del siglo XX en adelante. La, la revolución verde en la década del 50, la urbanización acelerada, la globalización del mercado mundial han hecho que la guerrilla campesina eh, no exprese sectores determinantes de la vida social en la mayor parte de los países. Eh, en una, y es más que el problema campesino se ha transformado mucho más en un problema de migraciones y de desocupados y suburbios en las metrópolis, que en un problema de pelea por la tierra. Como expresa muy bien la paradoja del movimiento campesino de los sin tierra en Brasil, ¿no? Un movimiento campesino de los sin tierra ya es una constitución distinta de la guerrilla y los movimientos campesinos tradicionales. Un ejemplo que en un libro de historia de las guerrillas latinoamericanas encontré es que Sendero Luminoso quería aplicar a Perú, a la zona de Ayacucho, la táctica de la guerra popular prolongada del campo a la ciudad y ahogar digamos, la obtención de alimentos de algunas ciudades desde el campo. Pero cuando le impedía a los productores del campo llevar sus productos a las ciudades, resulta que las ciudades encontraban en un mercado mundial mucho más desarrollado y en un mercado de alimentación mucho más transnacionalizado, que las ciudades se proveían de latas de alimentos y lejos de ahogarse cambiaban el proveedor. Entonces, muchas tácticas violentas apoyadas en la lucha campesina hoy carecen de sentido, además de que el armamento campesino está lejos de las posibilidades tecnológicas de la lucha armada del presente. Lo que sí encontramos es
supervivencias étnicas que expresan formas de, eh, de reproducción social, por ejemplo, la tremenda genocidio de Ruanda, no solamente eran dos etnias, sino que eran dos etnias que disputaban formas alternativas de reproducción, agricultura y pastoreo, tenían históricamente una relación de eh, dominación de los pastores sobre los agricultores, y esto que se mantenía en equilibrio durante un par de siglos bajo lógicas tribales, llevado a la forma del Estado burgués, terminó en un genocidio brutal. O que las formas étnicas explican lo que en los estados modernos explican los partidos. Entonces, por ejemplo, la Siria de Assad estaba dominada por el partido Baas, pero sobre todo eran, gobernaban los que integraban el sector de los alawitas dentro de los musulmanes, o los tigrais en la Etiopía actual, o los wasabis en Arabia Saudita. Eh, Estos grupos étnicos que se expresan como partidos políticos en estados que no han logrado un desarrollo no tanto estatal, sino al revés, una hipertrofia estatal con una falta de una economía que sustente la reproducción de la vida, se transforman en milicias. Y lo más importante, estas milicias no se pueden autosostener por el costo de los armamentos que utilizan, así que suelen ser milicias étnicas al interior del Estado que actúan como correa de transmisión de otro Estado. Eh, Solamente así se puede entender que los hutíes logren tener en sus manos misiles capaces de alcanzar a Israel, algo que solo poseen porque eh, son una fuerza bancada y que expresa los intereses de Irán en Yemen. Esto de que en lugar de partidos políticos se amparen muchos grupos combatientes en la etnia o la religión, encaja perfectamente con lo que mencioné antes. La violencia religiosa, la violencia que provee de lo perdido y que debemos recuperar y no de las condiciones de la lucha de clases, no solamente es feroz para con los enemigos, sino que además es feroz con los disidentes. Nadie mató más cristianos que los cristianos, nadie mata más musulmanes que los musulmanes, y como lo mostró la polémica del no matarás, el, la exacerbación de la propiedad sobre la verdad revolucionaria ha llevado también a que revolucionarios maten revolucionarios, como pasó con el poeta Roque Dalton. Bien, y la última parte con lo que me queda de vos. Este tema de la violencia para nosotros retorna en planteos de algunos sectores como el guevarismo acá en Argentina, con la idea de que la autodefensa obrera no es una respuesta masiva a un problema en algún momento, sino parte de un programa que se propone, es parecida a la Asamblea Constituyente Trotskista. Una cosa que hay que proponerla siempre, aunque generalmente tanto la autodefensa obrera fuera de tiempo como la Asamblea Constituyente fuera de tiempo son más un salvavidas para la burguesía que que una verdadera salida para la clase obrera. Para que la autodefensa obrera tenga sentido, tiene que haber primero un nivel, una capacidad en la lucha de clases en la que
no solo las luchas se sostengan, sino que obliguen a la burguesía a la represión, y en la medida de esa represión es que se puede organizar, como dije al comienzo, las formas de respuesta adecuada. Pero además, la violencia que sufre la clase obrera en este momento no es tanto la de la represión política y gremial, sobre todo porque la represión gremial no la ejerce el Estado, sino la burocracia sindical, eh, o las barra bravas de fútbol. La violencia que padece la clase obrera en este momento es la violencia cotidiana sobre su propiedad, sobre su vida y sobre sus bienes, ejercida sobre todo por vía de la degradación social eh, en los barrios donde no hay seguridad. Y que esta seguridad ya está en manos, en gran parte, de la propia clase obrera, que tiene que dedicar parte del tiempo fuera de su trabajo a proteger a sí mismo y a su familia con raras digo porque no corresponderían, ni complicadas estrategias como eh, alertar a toda la familia cuando llega el último con el auto para que estén todos preparados con el portón abierto y cierren rápido para que nadie se les meta, ir a buscar a los hijos o algún familiar a la estación para que no vuelva solo, todo una inmensa complicación que la violencia cotidiana carga sobre la clase trabajadora, ni hablar de la vida en las villas, sobre la clase trabajadora, y que el programa mínimo, mientras estamos en la sociedad capitalista, es que eso es algo que debería proveernos el Estado, de la misma manera que podemos reclamar salud o educación. Y que solo mostrando que el Estado burgués es incapaz de proveernos las condiciones naturales, normales, progresivas de vida, conseguimos el argumento central para denunciarlo. O sea, la gran cuestión es si la violencia es algo que debemos expropiar los medios con los que cuenta la burguesía para protegernos de ella, o crearla al margen como una violencia propia y obrera que se enfrenta de forma completa y alterna a la violencia del Estado y a la violencia que la sociedad capitalista produce. Todo esto nos lleva a una última consideración, que es qué pasa con el odio de clase. Nosotros tenemos que promoverlo y en todas nuestras intervenciones y nuestros textos tratamos de mostrar que el mundo se está degradando y yendo a la mierda porque está dirigido por una clase que ya no puede hacer otra cosa que expulsar masas crecientes de personas de la vida. Pero obviamente que el odio es un sentimiento y esto no lo podemos promover porque solo surge de las condiciones reales de existencia. Nuestra tarea es encauzarlo, lejos de producir mecanismos catárticos o formas inmediatas de expresión. Hay que lograr, como en todo lo que tiene que ver con la organización socialista, juntar ese músculo, afinar ese odio para que sus maneras de expresión sean positivas y progresivas y no solamente explosiones que sean más fáciles de dominar y de responder. Lo último que había pensado relativo a esto es esta propuesta de que la violencia no es un fin en sí mismo, depende de la respuesta de las masas y que debe ser expropiada en todos los sentidos a la burguesía, y por lo tanto la gran tarea es organizar y preparar a la clase trabajadora y su vanguardia y no entrenarnos en formas
técnicas de ejercer la violencia a las que nunca accederíamos plenamente. O sea, esto sería prepararnos para combatir, es un problema que solo hay que abordarlo cuando las condiciones para eso estén dadas, y ahí veremos qué tipo de combate, no a priori en nuestra cabeza. Esto le quita a la lucha socialista un matiz romántico, que es lo que tanto atrae a muchos jóvenes hacia, hacia las clases oprimidas y explotadas, la idea de ser un Che Guevara. Eh, Así que como hace 40 años que murió Borges, voy a terminar con un párrafo de Borges en el texto Deutscher Requiem, que tiene que ver con esto último que acabo de mencionar. Dice: qué ignorado propósito me hizo buscar ese atardecer, esas balas y esa mutilación. No el temor de la guerra, yo lo sabía, algo más profundo. Al fin creí entender. Morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. Batallar en Éfeso contra las fieras es menos duro, miles de mártires oscuros lo hicieron, que ser Pablo, siervo de Jesucristo. Un acto es menos que todas las obras de un hombre. La batalla y la gloria son facilidades. De algún modo es más fácil aspirar a un instante de fulgurante heroísmo que realizar el trabajo gris y cotidiano de organizarnos para terminar con este sistema. Bien, esta era la perspectiva que queríamos plantear hoy, y creo que es hasta acá me dio para seguir hablando. Yo tengo en mi cabeza que, que el marxismo, no sé si decir el mismo, reivindicaba la violencia de masa y no la violencia terrorista. O sea, acá en la intervención no me quedó bien claro si la violencia de masa se reivindica en algún momento de la clase o no. Y si la violencia desde algún punto de vista, como digamos, en otro momento entendí de que no tenemos que utilizar la violencia ni promoverla en cada paso, ¿no? No sé si me podías aclarar ese puntito, Ricardo. Sí, la primera cuestión, bueno, dos cosas me parece. Una, la, mm, nosotros vivimos en un régimen democrático burgués. El partido bolchevique nunca se desarrolló en un régimen democrático burgués. O sea, no hay, sin ningún margen para la acción política, todas las acciones políticas eran ilegales y por lo tanto recurrían a la violencia y la ilegalidad, no por decisión, sino por condición. Eh, Esto es lo que yo quería expresar con la lucha de clases, indica cuándo hay que usar la violencia y cuándo no. Por otro lado, el tema de alentar la violencia, es decir, si alentar la violencia es anunciar que difícilmente la burguesía entregue sus posiciones, sus capacidades, su estado, sus propiedades por la vía del discurso, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es tan teórico y tan poco violento en el presente como hablar de la economía planificada sin que podamos planificar nada. O sea, el gran problema es este. La contracara de la violencia es igual que la democracia burguesa. El problema no se trata de decir que algo es bueno y la otra cosa es mala, sino en qué momento cada herramienta sirve
para desarrollar la lucha de clases. Participar de las elecciones, yo creo que es una cosa magnífica. O sea, cuando uno participa de las elecciones, millones de personas lo escuchan. Cuando uno no participa de las elecciones, no logra eso. No habría manera de decir que es mejor no participar que participar, salvo que a uno no le interese que lo escuchen. Pero por otro lado, los que critican participar en las elecciones y proponen que hay que realizar actos violentos, nadie les impide que lo hagan. Podrían hacerlo. Lo que pasa es que para cualquier persona en su sano juicio sabe que hoy, en en estas condiciones de la lucha de clases, no han parado en ninguna necesidad, por fuera de grandes erupciones de las masas. eh, Cualquier acto violento es tipificado directamente como delito penal, no con otra cosa, y con bastante certidumbre. Entonces, hay momentos en que la violencia se puede practicar porque hay condiciones para practicarla. Por ejemplo, dictadura. Se puede promover y practicar porque las masas están de acuerdo, o al menos su vanguardia, en practicarla. Pero entonces la violencia no es un fin en sí mismo, ni un criterio general, sino una herramienta que se usa bajo las condiciones que la lucha de clases no prescribe. Y vuelvo a decir lo mismo. Y quien no piense así, quien no crea que la lucha de clases determina cuándo hay que utilizar la violencia y cuándo no, está en toda su libertad de empezar a hacerlo. ¿Por qué los guevaristas hoy dicen que hay que hacer actos violentos y no lo hacen? Porque justamente no se puede hacer en cualquier momento. ¿Y por qué hay que participar de las elecciones? Porque todo el mundo en este país, mal o bien, aún para rechazarlas, se va a encaminar a elegir un candidato. Esto no es una elección que se pueda hacer autónomamente, son las condiciones de la vida política del país. Y además tenemos experiencias que han mostrado los límites de esta inadecuación. O sea, si uno no marcha acompañado por el movimiento de masas, aún siendo honesto, combativo y socialista, puede quedar solo. Entonces, los actos violentos, las expropiaciones, un montón de cosas que hicieron los bolcheviques entre 1905 y 1917, hay que recordar quién gobernaba, qué política tenía, qué libertades tenían los militantes para actuar y cómo consideraba la vanguardia rusa la actividad política, para decirlo de otra manera. Un obrero ruso que consideraba que había que hacer algo contra la autocracia, en ese mismo instante se estaba jugando la vida. Por lo tanto, la violencia ya estaba en su bolsillo. Si me voy a jugar la vida, bueno, no voy a escatimar. Si la violencia mía tiene que ser equivalente a la que me amenaza. Ahora, cuando nosotros invitamos a un compañero a una charla nuestra, no tiene el mismo grado, no es la ética del compromiso, es la ética de la responsabilidad. El compañero viene, charla, piensa, va a otro grupo, se queda en la casa pensando, lee un periódico, hace otra cosa. No podemos imaginar que nosotros somos bolcheviques, no solo porque eso eran rusos hace 100 años, porque toda nuestra relación con la lucha política es totalmente ajena. No nos jugamos la vida cada vez que leemos, bueno, no puede ser en la fantasía de izquierda socialista, cosas así. Nosotros sabemos que no pasa nada y que ahora terminamos una charla y podemos ver un partido del Mundial y no van a golpear la puerta y entrar a las patadas los fascistas. Hay quien le parece que esa diferencia es banal, pero ahí está toda la diferencia. Así que nuestra tarea no es prepararnos con un chumbo en la cintura para cuando entren las bandas fascistas, sino hacer a tiempo el encargue de pizza para ver el partido comiendo pizza. Son mundos muy distintos. Cuando
cuando la burguesía recurra a la violencia de manera más sistemática para la lucha de clases, nos vamos a ir advirtiendo porque esto va a ser un efecto de que la clase trabajadora está más sistemáticamente comprometiéndola. Y si estamos integrados en esos procesos, iremos acompañando y mejorando y promoviendo la violencia cuando sea necesaria y consistente con el momento. Esta es nuestra idea de la violencia. Y el que piensa que la violencia se puede ejercer en cualquier momento, está liberado de ejercerla. Ahora, Ricardo, que hola, Ricardo, se te iba a distorsiona un decir poco una la sola voz. cosa. Ah, bueno, ahí iba a decir una sola cosa. O sea, a ver, ¿qué se piensa de la violencia como método para llegar a la conquista del poder? ¿Es necesaria? ¿Es posible en este momento? Porque no en la medida en que Rusia creció con tanto armamento, con tanta bomba, con tanta bueno, tecnología armamentística, se analiza todavía posible tomar poder por la vía de la violencia. Eso, Yo creo que sí, pero, pero depende de qué manera uno obtiene los medios para ejercer la violencia. La idea del 70 de que un grupo de militantes se arma y constituye un ejército paralelo y opuesto al ejército de una nación burguesa desarrollada, a mí me parece francamente increíble. No puedo imaginarme eso. O sea, acá sucedió. La guerrilla estaba en condiciones de enfrentar a la policía. Cuando tuvo que enfrentar al ejército, no había equivalencia. Un Estado burgués desarrollado tiene un ejército, es decir, tiene 40.000 efectivos, tanques, ahora tiene drones. Bueno, que se constituya de manera clandestina y paralela un ejército equivalente al ejército de un Estado burgués para en cierto día empezar a combatirlo y ganarle desde adentro, bueno, a decir, me parece que es algo que una guerrilla campesina podía haber realizado, que bajo unas coordenadas muy particulares pudo suceder en Cuba, que en un país muy campesino como China o Vietnam pudo pasar, pero que hoy que la mayor parte de la humanidad vive en ciudades interconectadas, la única manera es quebrar el propio ejército en su factor más débil, que es la clase trabajadora que trabaja de soldado. Fabricar drones caseros me parece que no es una vía. Crear un arsenal sofisticado en un sótano me parece que hoy es inviable. Así que la violencia tendrá que venir por otro lado. Fabián, tenías una pregunta. No lo escuchaba bien a Ricardo de La Rioja, se distorsionaba, se acoplaba. Ah, pensé que era mi voz, que no se escuchaba. Está diciendo de la violencia del 70. Sí, El ejército estaba en condiciones de terminarlo en una semana, en pocos días. Lo hizo durar, hizo ver que había un enemigo muy poderoso. Fue inteligentemente, macabramente orquestado de a poquito, porque demostraba, como fue en la tablada. En la tablada, cuando te acordás aquel ataque, bueno, en el sí. cuartel, lo hicieron durar 4 días y los tipos ya a las 3 horas habían presentado banderas blancas. No lo dejaban ni sacar la bandera blanca. ¿Qué hizo? Demostró el ejército, que era muy poderoso y la gente, qué sé yo, vamos a ponerlo, un pequeño, la gente decía,
Ay, cuánto poder que tiene. No, los tipos ya se habían rendido. Una cosa así, pues, ¿me entendés? Si es así, estamos jodidos por esa vía, porque si se ve imposible conquistar el poder por la vía armada, la otra vía, ¿cuál sería? No, no, pero no, Ricardo, no No escuchás me hago una bien pregunta, lo no, que no, guarda, dije. no es una posición. No, Yo no, estoy pero lleno digo, de dudas. la vía armada sí, lo que no sé, lo que veo imposible es hacer un ejército paralelo. Ah, sí, tipo ERP, tipo Monto. Tipo ejército paralelo, porque todos los socialistas reivindicamos la revolución rusa, pero la revolución rusa no se hizo así. Mm. No, la A Revolución ver, Rusa no. voy a dar un ejemplo. ¿Qué estaba? Los soldados de los soviets de soldados y campesinos y obreros que hicieron la revolución rusa el 25 de noviembre de 1917. ¿Qué estaban haciendo los 2 años anteriores? Peleando en el ejército imperial, ¿no? Claro, matando a la vanguardia obrera europea. Sí. Estaban en el frente oriental, matando a los obreros alemanes, que son el ejército alemán, eran la vanguardia obrera europea. No estaban luchando por la tierra, estaban luchando por el zar, obligados, pero eso es lo que estaban haciendo objetivamente. O sea, la revolución rusa se hizo porque unos tipos que estaban matando obreros en el frente y otros obreros que los mataban a ellos en el frente, se quiebra ese aparato y una parte de ese ejército se transforma en los soviets obreros y campesinos que sacan al zar, después al gobierno provisional y hacen la revolución que todos reivindicamos, pero no sucede como nos imaginamos. No es que un ejército rojo derrumba al ejército zarista. El ejército rojo sale de las entrañas del ejército zarista. A tal punto que como ya en 1917 era muy sofisticado el arte militar, lo que Trotsky tiene que hacer para ganar la guerra civil es agarrar a todos los oficiales y de ponerles al lado un comisario político y decirle al oficial que sabía de la técnica de la guerra que haga lo que tiene que hacer o lo mataban. Y esto es 1917. Para, para, para darnos una idea, en 1917 todavía no estaba claro, ese fue uno de los defectos grandes del ejército ruso, no estaba claro si la guerra se seguía librando a caballo o motorizada. Una de las barbaridades que llevó a la derrota del zar es que sus generales seguían reivindicando la carga de caballería y la guerra ya era muy moderna. O sea, y ya en 1917, para ganar la guerra civil, Trotsky no le alcanzaba con tener muchos obreros armados, sino necesitaba conocimiento de la técnica de la guerra. Bueno, ahora estamos 119 años después, 109, perdón. Hay mucha más técnica, pero esa técnica está encarnada en el capital y en personas. Bueno, lo mismo que hay que hacer con el capital, lo mismo que proponemos, porque nosotros no decimos que hay que desarrollar operativas alternativas al gran capital, sino expropiarlo, que es parecido. No hay que hacer algo paralelo y opuesto, sino quitarles la propiedad de lo que han desarrollado. La violencia no puede ir por otro camino, en términos generales, estratégicos. Después va a haber que prepararse para muchos enfrentamientos con otras formaciones violentas del capital que sí están más a la altura de la clase trabajadora, como los matones, los barra bravas y esas cosas.
la escoria no es muy sofisticada. Pero como dijo Fabián, pero eso alcanza para las escaramuzas. Con las formaciones militares del Estado burgués tiene que quebrarse. En una batalla frente a frente es imposible. ¿Qué son las formaciones? No, no entendí, con las formaciones militares, no entendí eso. Claro, que nosotros podemos y probablemente tengamos que tener enfrentamientos con los matones de los sindicatos, con los barra bravas, con todo ese lumpenaje que suelen mandar a provocar, a romper actos, y que esas formas violentas están, por decirlo así, tecnológicamente a nuestra altura. Pero el ejército está a otro nivel. No usa cachiporra, usa ametralladora. Eh, Tiene vehículos de combate, tiene logística, tiene una cobertura nacional, tiene radares. Entonces, no es lo mismo pelearse con los barra brava de Chacarita que vienen a romper una huelga que enfrentar globalmente a la fuerza militar de un país. Claro, en Bolivia pasó ahora lo mismo, que le sacaron el ejército a la calle y lo todo, creo, ¿no? ¿O no? Si Claro, uno los puede quebrar, no hay equivalencia. y bueno, y todo el mundo de izquierda está diciendo que es una traición de la COP. Bueno, es que la COP nunca iba a hacer otra cosa que traicionar, porque eternamente ha traicionado, o traicionado, o sea, chico, o no estaba dispuesto a tomar el poder, que era otra cosa. Bueno, Bien, bien. ¿te pregunta? Esto que planteamos incorpora otra pregunta que está ahí muy rápidamente eh, señalada, pero es, eh, nosotros no consideramos que cualquier formación no estatal que se enfrenta con un Estado eh, está en nuestro campo. Y esto, para decirlo con todas las letras, es nuestra consideración con Hamás. O sea, eh, el, solo se puede sostener esa organización con una inyección exterior y con una política guiada del exterior. Y no es el programa de la clase obrera palestina, y además el objetivo para nuestro criterio de la lucha de clases no es la autodeterminación nacional, que puede ser un paso necesario, pero no es el objetivo, sino vivir bien. Suena raro que tengamos que decir esto a 150 años, más de 150 años del manifiesto comunista, pero los socialistas somos una corriente política que quiere que los trabajadores podamos vivir bien. Ese era nuestro objetivo. La idea de que hay que construir el socialismo es porque el capitalismo, en periodos como este, no podemos vivir bien. Por lo tanto, el pacifismo, como idea general, es nuestro, porque no hace falta guerras para vivir bien, pero hacen falta a veces guerras para aumentar la acumulación. Y porque nadie quiere que le maten a nadie cercano ni morir. Entonces, esto es una desgracia que si hay que acometerla, no es porque lo querramos, sino porque nos obligan. Y porque no nos interesan las naciones. Nosotros siempre creímos que las naciones nos dividen. Y porque las naciones, cuanto más pequeñas y pobres son, menos posibilidades tienen de existir en el presente. Y entonces hay que decirlo, que no alcanza con tener una bandera y hablar una misma lengua y que reclamar un territorio.
no cualquier territorio logra permitir que la gente viva. Y África está llena de estas situaciones. Porque llegan tarde al concierto mundial y la capacidad de integrarse en condición de un Estado factible se ha achicado. Entonces, cuando la violencia es el factor que determina el posicionamiento, se pierden todas estas cuestiones que son básicas para el socialismo, que nosotros somos la corriente política, los socialistas, que queremos que los trabajadores podamos vivir bien. Eso es el objetivo. O sea que un Estado este, capitalista sería más progresivo que esa subdivisión étnica que hay en África, que se la llevan peleando siempre, ¿no? Digo, me parece que eso entendí yo lo que planteaste vos en algún momento, o no sé si te interpreté bien. Y sobre el tema de Es Hamas, que, es que no sé si se pueden hacer, si esos estados podrán, lo que está mostrando la historia es que en 50 años desde las independencias africanas, eh, esos estados no han podido consolidar en muchos casos un estado capitalista normal, en el sentido de las condiciones normales de vida en el capitalismo. No estoy hablando de falta de explotación ni nada de esto. Que haya democracia, mercado, eh, salarios, no sé, las cosas con las que nosotros vivimos para decirlo claramente. Las condiciones de vida que hemos tenido los argentinos en estos últimos 40 años. Crisis capitalista, pero dentro de un Estado que existe. Integridad estatal, un régimen político predecible que permita los negocios, y por lo tanto al permitir los negocios también en cierto modo las paritarias y la existencia de sindicatos. Hay pocos estados africanos que hayan tenido algún momento en que se vivan estas condiciones. Eh, la mayoría, el Estado está sobredimensionado con respecto a una sociedad civil que no provee los medios para sostener ese Estado de manera genuina. Muchos estados viven de una fuente de riqueza primaria que sustenta toda la estructura nacional o de una fuente de ingresos exterior. Bueno, esta es una pregunta que para mí entender tenemos que hacernos. Si no, todo es moral y todo es deber ser. Para usar ejemplos menos oscuros, oscuros digo en la gravedad. ¿Puede existir un Estado catalán ¿para en qué? Otro Europa? dentro, ¿O sería un agente, una provincia de Alemania? Podemos fragmentar sistemáticamente la unidad económica que se ha logrado, dándole derechos a particularidades dentro de Estados, y eso se puede sostener o no. yo creo que está En para lo que se puede negarlo. sostener, en lo que se puede sostener es porque es la parte rica de un Estado más pobre, como Santa Cruz de la Sierra, o Cataluña, o Lombardía. En ese sentido son porciones de países que quisieran sacarse de encima a los pobres. Y en ese sentido, Santa Cruz de la Sierra, la Liga del Norte lombarda y los catalanes son iguales. No quieren cargar con los extremeños, con los napolitanos y con los paseños. Pero ese es nuestro programa, no. Porque no cualquier territorio es un país. Es un territorio que pueda hacer que la vida dentro de ese territorio viva. Tiene que producir cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta?
Muy bien. Yo voy a seguir preguntando si no pregunta nadie, porque el tema de la intervención de Hamas, el bombardeo que tuvo con Israel, yo creo que estuvo por la mierda, Hamas, porque no podía largarse a provocar al Estado israelí sabiendo que es una potencia armamentística, cuando estos estaban esperando ese tipo de provocación que llevó a la masa palestina a una situación muchísimo más grave. Es decir, que lo de Hamas, si bien entiendo lo que decís vos, que o sea, como organización política de la burguesía eh, palestina, no estaríamos de acuerdo en apoyarlo, ¿no? No sé si me formulé bien la pregunta o no. Sí, que es algo que hay que preguntarse. Si su programa es el que nosotros defendemos. Y si todos los actos de esa Sí, organización nosotros los defendemos. Porque eh, después del 7 de octubre, los palestinos la pasan peor que antes del 7 de octubre. exacto. Los que quedaron vivos, ¿no? La mayor parte de los que la pasan peor están muertos, además. Perdón, y además por otra cuestión, que, que sí quiero señalar. eh, no creo que sea correcto el terrorismo. El terrorismo es una bestialidad burguesa, pero no tenemos que defenderla. El Estado de Israel puede ser un Estado genocida. Los millones de israelíes no son genocidas. Hay blancos legítimos y blancos que no son tan legítimos. Matar militares de un Estado genocida me parece bien. Políticos, sí. Los trabajadores eh, israelíes no veo que sean un objetivo legítimo. Además, porque se demostró en el conflicto en Israel, abrir la puerta de que todos los seres humanos son objetivos legítimos por pertenecer a un país, a una etnia, a una religión, siempre es fatal para los trabajadores. Ese es el problema en África. Como las guerras son étnicas, es legítimo matar a cualquiera que sea de la etnia rival. No importa si es de una milicia, si no es de una milicia, si combate, si no combate. Tiene pinta de Tigray, lo matan. Tiene pinta de Hutus, lo matan. Tiene pinta de Tutsi, lo matan. Es la guerra más bestial que se puede considerar. Todas las guerras son bestiales, pero increíblemente no todas son iguales de bestiales. La idea de que los civiles, los no combatientes son objetivos legítimos, que es el blanco del terrorismo, no creo que sea bueno para nuestra causa. Pero jamás, pregunto, jamás es una organización de la burguesía palestina, ¿no? Porque no está por llevar adelante ninguna revolución socialista, sino más bien un coto de acumulación burguesa, ¿no? ¿O no? Me equivoco. Pasa que no sé si existe la burguesía palestina, con lo que quedó. O sea, es difícil pensar que Palestina produce el dinero para comprar el armamento de Hamas. Eso tiene que venir de algún otro lado. De Y, Irán, dice. y por ejemplo, la intervención del 7 de octubre fue justo cuando se estaba por firmar en los pactos de Abraham, que eran un acuerdo entre las monarquías del Golfo y Israel. Con ese conflicto se postergó, se paró todo ese acuerdo que unía a todas las burguesías sunitas que quedaban en el Golfo, en el Golfo Pérsico, con Israel, en algo parecido a lo que ya tenía Israel con Egipto y Jordania, por ejemplo. Y eso aislaba a Irán.
Por lo menos, como charlamos creo en la segunda charla, por lo menos habría que pensar una geopolítica más compleja y no tan simple de buenos y malos. Mm. Ah, se nos presenta mucho la discusión sobre el tema de, claro, como yo tengo entendido que acá vida y socialismo no, que creo que dijeron alguna vez que tomar posiciones en las cuales no la podemos llevar adelante o algo así, no era tan conveniente, ¿no? Pero en la guerra, por ejemplo, de Irak y Estados Unidos, ¿no? Como son dos guerras interburguesas. Yo estoy de acuerdo en que los trabajadores no tendríamos que tomar parte de esa guerra, pero en el caso, por ejemplo, en que hay una intervención de Estados Unidos y viene y bombardea una escuela y mata ciento y pico de niños, ahí prácticamente la clase trabajadora se tiene que meter sí, del lado de militar de Irán, ¿o no? Digo yo, no se pregunta. Bien, te agradezco, Ricardo, esa pregunta, porque tiene que ver con la violencia, pero sobre todo tiene que ver con la última frase. Eh, Nosotros no nos podemos meter del lado militar de nadie, no tenemos ni una onda para tirar. Así que la primera aclaración es, lo único que hacemos en nuestra situación real es tratar de organizar compañeros alrededor de ideas claras. No, Eh, una cosita que tú cortas. No, yo me refiero, si la clase obrera iraní tiene que entrar en acción con el ejército burgués iraní, en este y caso. ahí está el problema. Nosotros acá tratamos de analizar los conflictos y la situación de la lucha de clases mundial para que nos sirva para agrupar compañeros alrededor de una lucha por el socialismo que piensa algunas cosas que quizás no funcionaban. Ahora la pregunta esta que acabas de hacer, yo tengo tres preguntas. ¿Cuántas centrales obreras hay en Irán? ¿Cuáles son las corrientes internas que tienen? ¿Y cuál es su grado de libertad, organización y autonomía? Claro, no, yo no conozco mucho el tema, ¿viste? Porque Bien, entonces internamente. la clase obrera iraní es una entelequia. ¿Qué estamos hablando? Y entrar a combatir del lado del ejército burgués. ¿De qué manera? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Eh, Obviamente que habría que saber estas cosas y quizás si hubiera compañeros iraníes podrían pronunciarse. Pero el mundo es más complejo que esto. Lo que sí podemos decir es que nosotros no reivindicamos al gobierno iraní como nuestro y que no nos parece que estar en disputa con el imperialismo eh, justifica que un gobierno burgués sea represivo, eh, patriarcal, violento, que todo esto lo podemos decir. Lo que no podemos saber es qué recomendación táctica daríamos para un militante que estuviera en Irán, porque no tenemos idea de cómo es la vida en Irán. A duras penas estamos tratando de descubrir cómo es en Argentina, en Chile, en Uruguay. Eh, Después se pueden tirar comentarios de todo, porque, qué sé yo, como decimos siempre, si el trotskismo puede escribir que estamos en una época de guerra y revoluciones del año 38, y con eso justifica todo, bueno, evidentemente que escribir no cuesta nada, pero esos pronunciamientos carecen de importancia. No sabemos qué Mm. tendría que hacer la clase O sea obrera que, iraní porque no sabemos cómo vive. mira, en el año 79, cuando lo sacaron a Pahlaví, también que había pegado una revolución en el 54, que fue una revolución armada por los países Estados Unidos y europeos. Bueno, mataron, cuando pusieron al Shah de Persia, fue un hombre construido, que estaba en Irak. Pactaron en la isla del Caribe, vos vas a ser el líder, y empezaron a bombardear con propaganda. Lo primero que hizo cuando entró
Ella de Persia es aniquilar los socialistas. De ahí sale la Guardia Revolucionaria, que es un ejército paralelo que armó paralelo al ejército iraní. Y otra policía represiva adentro de la sociedad. Bueno, ahora pasaron tantos años, Irán se volvió contra Norteamérica y el Partido Comunista Iraní está peleando con la Guardia Revolucionaria. La verdad es un tema que compete a ellos analizarlo. ¿Por qué tomaron esa decisión? ¿Será porque lo están bombardeando? Porque no sé cuántos objetivos. La verdad que no sabemos, no tenemos cuenta de cuántos bombardeos tiene Irán. Y gente inocente, en eso tenés razón. Va a decir, en una palabra, ¿qué estaría haciendo un comunista dentro de peleando con Irán? Y estoy peleando a favor de la Guardia Revolucionaria, pero al mismo tiempo estoy complotando con otro compañero a ver cómo lo podemos cagar a esto. Yo creo que es así, Ricardo, más o menos. Sí, no tengo idea. ¿Cómo es el estado de la clase obrera iraní dentro de Irán? Lo mismo que jamás. Vos estarías bombardeando, qué sé yo, dice que hay 600.000 abajo de los escombros. 600.000 tipos. No se sabe esto. Es muy complejo, porque he escuchado muchos tipos que hablan de geopolítica norteamericana, aparecieron un montón. Ahora resulta que vos sos un palestino y, qué sé yo, tenés mitad de la familia muerta. Y bueno, vas a querer pelear. Y si sos decís, no, yo soy socialista y esto, todo lo que sea, y tenés, es una contradicción, ¿me entendés? Que te presentás a una contradicción. En todo caso, decís, sí, yo voy a estar peleando con Hamas, pero cuando tenga la debilidad, les voy a pegar el manotazo, por decirte de alguna manera, complotar contra ellos. ¿Me entendés lo que te quiero decir, Ricardo? Sí, sí. Gastón pone una pregunta ahí que dice, si conocemos algún ejemplo de organización socialista que haya ganado ascendencia de masas sin pervertir su programa de expropiación y en particular sin decir la verdad al respecto de la democracia burguesa, participando de la democracia burguesa. ¿Hay alguna referencia histórica? El PSDA, la CNT española tuvo bastante gravitación sin presentarse a elecciones. Gastón, PSDA, no le caso la sigla. ¿Los yanquis? No, quise decir el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, que es el caso así como paradigmático de Partido Obrero de masas. ¿El de qué año? ¿El de qué época? No, el del previo a 1914. Bueno, ese sí, y el francés varios, y el austríaco. Bueno, pero el más grande es el que, digamos, el más grande es el alemán. Pero por eso señalaba que habría que siempre poner en situación. Esos partidos surgieron con el nacimiento o con el establecimiento del capitalismo en Europa Occidental, y una experiencia como la que dio lugar al Partido Socialista alemán y al italiano inclusive, ya es irrepetible, porque estamos en otro momento, no es lo mismo. En relación a la CNT española, tuvo bastante gravitación, pero en un país donde había pocas elecciones. No es que había democracia en España y elegían no participar, sino que había las cortes, no eran un gobierno puramente democrático, y los periodos en que había república eran muy cortos, en un país además muy atrasado. Yo creo que ahí es donde las experiencias históricas nos pueden ayudar, pero no tanto. Es lo mismo que lo que decía recién con respecto a la violencia. La violencia actual hay que pensarla de nuevo.
la violencia guerrillera que combate y toma territorios, me parece que hoy es una cosa inviable, salvo las que existen generalmente con fuertes financiadores, sean del narcotráfico, de naciones externas, etcétera, etcétera. Tema que la burguesía sí toma en cuenta y por eso tiene todo un desarrollo de las guerras, lo que llaman, creo que es de quinta generación, que es la guerra contra entidades combatientes con capacidad bélica, pero que no pertenecen a un Estado, ¿no? El Wagner ruso, el Hezbollah, no estás combatiendo con un Estado, estás combatiendo con una entidad que está al interior de un Estado, pero que además tiene la financiación y la capacidad de formar y mantener combatientes muy poderosa. Bueno, otro fenómeno. Eh, con respecto a ganar influencia de masas con una propuesta claramente socialista, habría que ver, con propuestas muy provocadoras, lo que se llama la derecha radical ha conseguido mucho impacto y ha organizado mucha gente. ¿Por qué no podría pasar, no digo solo electoralmente, digo todo lo contrario, por qué no podría pasar que una corriente rupturista por izquierda ganara simpatías importantes? Y porque tiene todo en contra, ponele. No, Gastón, ahí está el problema. Todo en contra en un terreno, todo a favor en otro. Es cierto, es cierto. Ahí está el asunto. Eh, el terreno institucional, hay obstáculos, pero el terreno de querer satisfacer las necesidades de los trabajadores y de que la economía capitalista no permite muchos respiros, largos respiros a programas capitalistas, a favor. Sí, la pregunta que yo formulaba ahí, la incitación ahí como para que se explayen ahí en la explicación, es porque me pareció un poco injusto pedir ejemplos históricos que acrediten, por ejemplo, el éxito de tal fórmula o tal otra, porque en realidad hay escasos, ¿no? Bueno, no sé, antes de la Revolución Francesa y no sé, la extensión vía Napoleón del mundo burgués a toda Europa, ¿cuántos ejemplos históricos habían como para acreditar de que eso era posible? Simplemente fue y se hizo. Había otras cuestiones que lo estaban anunciando, no ejemplos solamente de éxitos. Claro. Pero por eso era, aunque parezca un dato marginal, es importante la idea si somos cristianos o darwinistas. O sea, nosotros creemos que las potencias humanas surgen del desarrollo humano y que las capacidades que podemos imaginarnos son las que de alguna manera el ser humano ha venido desarrollando. Por eso no creemos en la alienación, sino en las posibilidades, en lo que se puede lograr. De la misma manera, no creemos que nos espera el reino de los cielos, ni como dice Benjamin, que le debemos algo al pasado, sino que se puede construir un futuro. Si se puede construir un futuro, habrá muchas cosas que habrá que ir eh, construyendo en la construcción, no que ya están dadas y solo hay que acertarle a la silueta correcta. Eh, por eso tanta insistencia con los debates y las charlas y los textos y la organización, porque hay que hacerlo. La otra idea es que vamos en busca del paraíso perdido. Y entonces, como diría el nazi Heidegger, el futuro es aún, el pasado está adelante y todas estas cosas que nos obligan a militar con un espejo retrovisor. Quizá el espejo retrovisor no nos ayude tanto como una buena interpretación del presente.
Y un dato que quizás no insistí lo suficiente. Así como nuestra distinción fundamental para pensar la sociedad es cómo se reproduce la vida, ¿no? Y entonces el que no puede reproducir la vida de otra manera que vendiendo su fuerza de trabajo es nuestra clase, y quien no está sometido a esta condición de hacer de su trabajo mercancía pertenece a la clase enemiga. Eh, para una organización política también nos parece interesante pensar esto, ¿no? La violencia no es un ente definitorio. El ente definitorio es de qué manera una organización se reproduce, que es a qué intereses defiende y quién la financia y qué busca. El uso o no de la violencia, como lo demuestra además toda la lucha palestina, es anecdótico, porque Al-Fatah fue más combatiente, fue más diplomática, fue más institucionalizada, y era la autoridad, quien gobierna la autoridad palestina desde que antes que exista. Entonces, es una gran pregunta que tiene. Hay dos cosas que hemos encontrado poca información con respecto a esto de la violencia. Una es, los grupos combatientes tienen pocos textos sobre su teoría bélica. A diferencia de los milicos, que tienen mucho texto sobre el arte de la guerra, los grupos combatientes tienen poca teoría sobre la guerra. A pesar de que se han definido por eso, no hay mucho escrito sobre eso, sobre la guerra. La guerra, el armamento, las estrategias, todo lo que escriben los militares, que es muy interesante, pero que los grupos que pretendieron ir por esa vía no tienen mucho. Tengo un par de textos que me pasó, me dijo que Pablo Pozzi para conseguir, que son de grupos combatientes de muchos años, que son los colombianos, que son casi un estado dentro de un estado. Eh, Ese es un tema. Y el otro tema es de qué viven los combatientes, ¿no? Si la existencia determina la conciencia, de qué vive un combatiente no es un tema menor. No es lo mismo esto que decía, guerrillas campesinas que viven de su tierra, la defienden y vuelven, inclusive tienen una regularidad para las campañas y las no campañas, eh, que un grupo autónomo que tiene que ganarse la simpatía de la población y que por lo tanto tiene un tiempo hasta ganar o perder, como sucedió con las guerrillas marxistas, o las condiciones generales geopolíticas le permiten ganar, como en Cuba, porque el ejército se parte, porque a Batista no lo apoya el imperialismo y lo deja medio en bola, o sí lo apoya y el ejército no se parte y son derrotadas. ¿De qué vive los combatientes de una organización armada? Es un tema, desde el punto de vista materialista, a mi juicio no menor, pero también poco conocido. Y cómo piensan la guerra también es un tema no menor, pero poco conocido. No hay mucho desarrollo teórico sobre dos temas fundamentales. Y una última cuestión. Y esto se expresa en que en la izquierda argentina, fragmentada en 800 grupos, y por lo menos 5 o 6 grandes, o 5 o 6 mayores la izquierda argentina va con toda ese collar de organizaciones a marchas en las que puede haber represión sin ninguna cohesión. Y esto ya indica una relación verbal hacia la violencia negada en lo práctico. Porque si vamos todos a una plaza donde puede haber represión y estamos todos de acuerdo en que hay que ir a la plaza, la verdad que habría que
delegar la organización práctica de la marcha en un comando unificado. Obviamente, una izquierda que se presenta solo unida en las elecciones, pero dividida en los sindicatos, no lo puede hacer. Pero frente a la cohesión casi coreográfica de la policía, que cada grupo haga lo que se le cante el culo, ya es una declaración suicida. Los jubilados, no es de los jubilados que salen todos los miércoles, ¿no? Sin la posibilidad de obtener ninguna reivindicación, ningún triunfo, no sé, por ahí me da la impresión de que no sé qué corriente los empuja. Bueno, se sabe más o menos que están tendenciados por las corrientes troquistas, ¿no? Pero bueno, pero salen a la calle por el solo hecho del heroísmo de salir y de hacerse, ¿cómo se llama?, cagar a palo, porque en realidad los réditos políticos aparentemente los sacan al Bullrich, ¿viste? Porque no sé cuál es el rédito político que se busca ahí en esa lucha, ¿no? Eh, lo veo como una lucha totalmente No sé, pero sin nosotros, objetivos de ningún tipo. yo sé que nosotros vamos a las marchas a una especie de casino o de lotería, porque cada grupo se autoorganiza y tiene su cordón y si tiene la suficiente gente, su seguridad y sus banderas, pero enfrente está la policía y ni siquiera sabemos qué va a hacer los demás grupos, o sea que puede ser que decidan unos tirar piedras y otros escaparse, unos quedarse quietos y otros marchar, y la verdadera dimensión de lo militar estaría ahí dado, de lo violento, en que uno debería ceder la conducción militar, la conducción de lo que se hace o no se hace en la marcha, a a una sola cabeza. Mientras esto no suceda, es la mejor definición de que no solo no hay fascismo, sino que ni siquiera nos tomamos en serio que puede haber enfrentamiento. El claro ejemplo es Mariano Ferreira, lo mandan a un chico con un pancarta, los terciarizados, y estaba preparado con banda armada, campo liberado de la policía. No se puede hacer eso, es una irresponsabilidad. No, pero yo me pregunto, si la objetivo, por ejemplo, no sé si estoy redundando mucho en el tema del jubilado, si el objetivo, a ver, por el tema económico, no hay ninguna posibilidad de conseguir absolutamente nada. Y eso lo han demostrado muchas marchas de los jubilados, muchas acciones de los jubilados en años anteriores. La que dirige a Castel, la que dirige a esta jubilada, que no me acuerdo cómo es, nunca se consiguió Norma Pla, absolutamente nada. ¿Eh? Norma Pla. Norma Pla, y nunca se consiguió absolutamente nada. Ahora yo no sé, esta salida a la calle, porque parece ser de un grupo de izquierda, nomás, porque yo no veo que se suman muchos jubilados, ¿no? Que no sean de este tinte de izquierda o algunos sectores progresivos, ¿no? Y los objetivos son prácticamente nulos, desde la pelea por un aumento de la jubilación o algo parecido. Yo no la veo esa, no sé si si tiene alguna razón de ser, me gustaría que alguno me la explique. Podría decirte, Ricardo, que por qué hacen otras personas cosas que yo no hago. Los jubilados en Argentina son casi 6 millones. Evidentemente no es una muestra muy representativa, pero yo creo que ahí hay como una perspectiva distinta que también ocurrió con los piqueteros. En lugar de marchas o acciones contundentes, a falta de acciones contundentes, una persistente y sistemática y regular acción mínima. O sea, si no puedo darte una piña de nocaut, te doy golpecitos, golpecitos, hasta que algo empalme con esa marcha. Algún día muchos jubilados irán. Mientras tanto, la idea, me parece ahí, es mantener la cita. Que todos sepan que hay una marcha de jubilados, el día que muchos jubilados se enojen, saben que hay que ir el miércoles a las 2 de la tarde a Congreso.
porque no es más que eso, una cita postergada. Gastón, perdón, Gastón estaba levantando la mano. No, yo no sé si lo piensan exactamente así, pero en mi actividad gremial y poca experiencia, que es realmente muy poca, pero en un periodo anterior donde yo trabajaba como tercerizado del Ministerio de Desarrollo Social, y como pasa ahora en este mismo instante en Uruguay, que hay gente con meses sin cobrar, este, una medida de presión era la imagen pública de los gobernantes. Y capaz que ahora dando por ahí, se espera, no necesariamente con una negociación mano a mano, que en nuestro caso sí era así, el núcleo con los sindicatos, con la gente que estaba organizada sindicalmente, de los tercerizados. La esperanza es esa, porque si vos no tenés la posibilidad de parar la producción para tener una medida de fuerza que obligue, sí le podés agradar la imagen pública. Bueno, y salí a pegarle a los jubilados, eh, sobre todo si no tenés mucho para perder, más que es un poco más encefálica, eso sí tenés para perder, pero bueno, te tomás el trabajo de ir a visitar la marchita todos los miércoles, se hace un hito, como, no sé, como me acuerdo la carpa del CETERA, la carpa blanca, me acuerdo de los maestros, o acá también, yo podría contar miles, pero a veces no es que inmediatamente vos vas a negociar una lucha, sino que vas a negociar una reivindicación y te vas a salir con una conquista, sino que en la larga, por el lado del costo político que tienen que pagar de salir a pegarle a unos viejos muertos de hambre, quizás estarían peor si no existiera la marchita de los trotskistas agitando a los viejos. ¿eh? No sé, capaz que viene Pero por ahí. las encuestas dicen, no, discúlpame, las encuestas dicen que la Bullrich está mejor, porque siguen los Es cagos que palos. Gastón, ahí está el problema, Gastón. A ver, ¿quién gobierna en Uruguay? Llamando Orsi. Bien. La En marcha realidad blanca, la burguesía. no, la carpa blanca acá se la hicieron a Alfonsín. La idea es esta, no puede ser que cualquier configuración hegemónica, cualquier discurso, cualquier esquema político es como hacer política negando que hacemos política. Este gobierno surgió diciendo, esa gente que marcha no marcha por nada porque no consigue nada ni representa a nadie. Te rompen las bolas toda la semana porque les gusta hacerlo. Por eso como dijo, la política con mejor imagen es la que dijo hay que sacarlos de la calle porque son todos rentados, politiqueros. O sea que la marcha de los jubilados no hiere nada al gobierno, porque además el gobierno es una de las pocas cosas en donde puede exhibir que tiene razón. De 6 millones, 200 personas le estoy dando jubilados de más, no son representativos de nada. Marchando todos los miércoles, bueno, es porque tienen ganas de marchar. Evidentemente el resto de los jubilados no está de acuerdo con marchar al menos. Eso podría ser útil en un gobierno que se la da de progresista, como el de Alberto Fernández, pero en ese caso el peronismo te aborta la marcha. En que el peronismo marcha para su campaña electoral, no le hiere la imagen al gobierno, le resulta casi funcional. ¿No? Está bien, es algo que no va en contra de lo que el gobierno dice de sí mismo. Lo cual no digo que no haya que marchar. A mí me parece que cuando algo se vuelve, es un problema de la percepción. Cuando algo se vuelve repetitivo y sistemático, la atención lo anula, porque ya no tiene sentido atender a los elementos fijos del paisaje. Mucho mejor es organizar desde abajo durante mucho tiempo una gran marcha, si es que eso es posible. Y yo creo que ahí hay una elección como estrategia de acción, una elección totalmente tomada por los medios de difusión y alejada de la tradición
de la lucha de clases, que es la siguiente. Si juntamos 25 jubilados, hacemos un plenario, y la resolución del plenario es visibilizar. Visibilizar es la palabra posmoderna. No va a ser que los 20 vamos a ir a participar a centros de jubilados y ver qué onda hay y organizarlos y tratar de cada uno llevar 4 jubilados del centro de jubilados y ver si esto funciona o no funciona. En lugar de ir para abajo, inmediatamente se va para arriba, obviamente con los 20 que somos, para visibilizar. Pero visibilizar no afecta igual a todos los gobiernos ni en todos los momentos. Hay gobiernos que no le importa porque han surgido diciendo que esto es una minoría. Entonces lo que habría que hacer es ir a buscar una mínima porción de esos 6 millones de jubilados, 5.800.000, para con mucho trabajo y en algún momento llevarlos a la calle, o sea, militar gremialmente. Y cuando digo militar gremialmente, perdón, quiero volver al texto de Borges. Perdón, ¿eh? A esto de morir por una religión es más simple que vivirla con plenitud. O sea, organizar jubilados para en algún momento poder dar una pelea es más complicado que decidir que yo voy a ir todos los miércoles al Congreso con mi bandera. Y como es más complicado, también es más eficiente. Pero no está del lado de la gloria y la batalla, como dice el texto. Entonces me parece que este es el otro tema, no tiene que ver con la violencia, aunque la violencia está acorde con esta idea de la visibilización, porque la violencia es heroica, es autónoma, es visible, pero solo pocas veces y cuando cuenta con las masas organizadas es efectiva. Bueno, compañero, con esta terminamos este ciclo de los lunes de 4 charlas sobre perspectivas con las que encaramos algunas cuestiones. Veremos si surgen propuestas o inquietudes para hacer otros en otro momento. Les agradecemos haber participado y vamos a aprovechar todo lo que dijeron para pulir más los planteos que tenemos y los argumentos que usamos. Así que bueno, los esperamos en la próxima y algo que no decimos, pero que vamos a empezar a repetirlo. Y si les pareció que la charla valió la pena, como hacen los actores en las obras de teatro, si les pareció que valió la pena, inviten a otros compañeros a suscribirse a las notas o a participar de las charlas, porque la idea por la que hacemos esto es por sumar más compañeros a estas ideas. La casa de al lado. Así que bueno, con el último pedacito de voz que me queda. Buenas noches. Buenas noches. Salud, compa. Chao, compa. Chao. Gracias. Chao, compa. Chao, chao. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni